Namaste, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro domingo de teoría y práctica aquí en guruseva.be. Gracias por acompañarnos otra semana. Y mientras nos vamos conectando, pues nada, saludarlos, agradecerles por estar aquí en este espacio, por comentar. Siempre estamos tratando de recoger el feedback de todas las cosas que nos dicen por allí. Y bueno, la idea es poderle dar continuidad a este espacio, un espacio de bienestar, un espacio que se llama teoría y práctica porque pues queremos ayudar a todas las personas que nos ven a tener un estilo de vida más acorde a lo que Dios espera de nosotros, siempre bajo las enseñanzas de nuestro maestro Shani Shakti Ananda. Hola Noralba, bueno, esa es Gino que está por allí. Ya las voy a ir invitando a mis hermanas a unirse a este live. Por acá voy a invitar a Barbie. A Ginora. Y creo que Ana Gaby también está por allí. Vamos a esperar. Namaste, mis chicas favoritas. Namaste. Quiero verlas otra vez. ¿Cómo están? Bien, aquí oliendo mi super vela que es de aromatizada y estoy así como que... Estás drogada de felicidad. Exacto. Qué bueno, Gaby. Yo creo que a veces las cosas son necesarias tenerlas en la casa porque cómo ayudan a relajarse, ¿no? Ay, sí, total. Estoy así como que, ay, qué rico. Lo voy a transmitir un poquito, aquí va. Y no se me fue. Barbie, ¿cómo estás tú? Bien, yo estoy bien. Aquí terminando de hacer unas cosas en la casa, rapidito, desocupándome para poder conectarme un ratico con ustedes. Vale, bueno, es que la gente no sabe que las cuatro estamos fuera de Venezuela y entonces estas horas para nosotras son horas críticas de mucha corredera, porque ya es de noche, para la mayoría, porque ya ahora está en Colombia. Ah, verdad. Namaste. Hola, no. A ver, Yo no las bueno, veo. no nos ¿Me ves, pero escuchan? nosotras te vemos y te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, adelante, vamos a comenzar con esta sesión de hoy. Hoy tenemos un tema pudiera parecer muy sencillo, ¿no? Pero al mismo tiempo es una enseñanza vital de nuestro maestro, una enseñanza que debería acompañarnos porque forma parte de lo que toda persona creyente trata de practicar de forma cotidiana, que es la oración. La oración a veces asociamos rezar con orar, y nuestro maestro siempre nos ha explicado que tienen como una diferencia. Muchas veces rezamos y tomamos estas oraciones que solemos hacer de forma repetitiva, y en teoría no debería involucrarse esta parte como muy mental de nosotros en esa oración, pero orar implica como una conexión con la deidad, con Dios, de una manera mucho más profunda, mucho más cercana. Y a veces creemos que lo estamos haciendo de la manera que tiene que ser y la verdad es que no necesariamente. Yo les quiero preguntar a ustedes, no sé quién me quiere responder, si alguna vez les ha pasado que en medio de alguna dificultad, cualquiera que sea, han rezado o han hecho oración de forma constante o de forma hasta desesperada, y a veces parece que, bueno, que papá Dios no nos está escuchando. ¿Les ha pasado? Totalmente. A mí me pasó muchísimo. Primero, comenzando en que yo pensaba que orar y rezar era lo mismo. O sea, yo decía, bueno, debe ser que algunas personas le dicen rezar y otras le dicen orar, pero para mí el significado era lo mismo. Y simplemente es difícil porque o sea, aparte de que pensaba que era lo mismo, cuando lo hacía, yo nada más estaba esperando ese milagro. ¿Sabes? Yo era como que sí, sí, por favor. Y siempre me acuerdo, es mi época de la universidad.
Ok. ¿sabes? Que necesitaba pasar un examen o algo, entonces era como que, ay, Diosito, por favor, ¿qué tal? ¿Qué no sé qué? Y eso era como que, y cuando no pasaba la frustración que eso ocasiona, o sea, te puedes imaginar, ¿no? Ana, Entonces, cuántas veces sí te sirvió esa oración? nunca. Ok. O sea, lo hacía de la manera incorrecta, obviamente, ¿no? Pero, o sea, tú sabes lo que es que pasen años y años y años y cuando tú descubres la forma correcta, tú dices, wow, o sea, eso nunca iba a pasar, o sea, yo estaba orando y eso creo que nunca iba a pasar, ¿sabes? O sea, que se me cumpliera eso que supuestamente. Y a lo mejor cuando se me cumplía algo, yo decía, listo, oré de la forma, o sea, recé bien, pero el Dios te rezar escuchó. bien para, o sea, yo siempre hacía lo mismo, pero no sé por qué yo decía que rezaba bien, que había rezado bien ese día, no sé, pero no sabía por el trasfondo, ¿no? A lo Ok. mejor en ese momento sí lo hice de la manera correcta, pero inconscientemente. Ujú. Entonces, Perfecto. pero sí es difícil. Bueno, le cedo la palabra a otra ahí, porque me imagino que todas tenemos nuestras anécdotas, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Quién más rezó mucho, desesperadamente, en un momento de dificultad y el rezo parece que no funcionó mucho? Yo también, muchas veces. Este, recuerdo una de tantas, porque yo creo que eso es algo que uno hace, incluso ya lo hace sin pensar. Ujú. Tienes un problema o una dificultad o una preocupación, y entonces, ay, Dios mío, empiezas, ¿no? Y sí, por supuesto, hice mis oraciones. Recuerdo cuando me mudé de país, cuando salí de Venezuela, que a veces pues el proceso de papeleo y otras cosas hacen que demore un poco el tiempo en el que puedas conseguir un trabajo. Entonces, claro, es tiempo que va contando y no es a tu favor, porque bueno, los ahorros con los que te fuiste se acaban, y bueno, como todo, mientras la premura de encontrar el trabajo, pues es mucha, ¿no? Ujú. Entonces, recuerdo sí, verme orando muchas veces para poder encontrar un empleo rápido, porque pues estaba en otro país y necesitaba un ingreso pues económico para poder sustentarme. Y puedo decirte que oré muchas veces, muchas de las veces lo hice mal y otras de las Ujú. veces como que sí funcionó, pero no sé si pudiera decirlo fue porque lo hice bien o porque aparte de mi oración también pues hacía algo al respecto, ¿no? Porque yo siento mucho también que muchas veces creemos que tenemos un problema y nos sentamos a orar, pero no hacemos nada. Ok. Entonces, o sea, yo salí a la calle a buscar trabajo. No es que me sentaba y decía, ay, Dios mío, por favor, búscame un trabajo. No, salí a la calle, mandaba currículos, me metía por internet, hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Ujú. Este, Ujú. pero puedo decirte que después de muchísimo, sí conseguí trabajo, obviamente. El que quería, no. Eso fue mucho después. Pero puedo decirte que muchas veces en mi vida, pues estuve rezando y orando, que también pensé que era lo mismo, y puedo decirte que, uy, contaba con los dedos las veces que yo creo que se dio. Fíjate, qué interesante. Gino, ¿a ti también te pasó algo así? Sí, a mí lo que me pasaba era que yo pedía lo que quería que me sucediera, en el sentido de que yo, Diosito, por favor, que se me dé esto, Diosito, era mucho lo que yo repetía. Y sin, obviamente, saber todo lo que implicaba eso, ¿no? Eh, y después, o sea, unas cosas se me daban y otras no, pero las que no se me daban, yo me acuerdo que decía, Diosito, pero si tú sabes que esto es lo mejor para mí, ¿por qué tú no me diste eso? Si es lo que estaba allí, perfecto. Entonces, ay, creo que gastaba mucha energía en eso, les confieso. Ajá. Pero era la forma en que lo hacía, ¿no? O sea, era la manera de que sucediera lo que yo quería, no lo que Dios tenía destinado, sino que no lo hacía de una forma
de que me molestaba, sino que lo que le decía era, Diosito, pero si tú sabes que es lo mejor, lo adecuado, porque no se me da. Era ese desespero y esa angustia que me originaba el que después no se diera lo que yo quería. Fíjate, acabas de usar, Gino, dos palabras allí, angustia y desespero. Y les iba a preguntar justamente que qué emociones estaban presentes durante esa oración, como para que empecemos un poquito a ver por dónde van los tiros de esta manera de rezar correctamente. O sea, por ejemplo, cuando Ana no pasaba el examen, cuando Barbie no conseguía el trabajo, cuando Barbie no consiguió el trabajo que quería, cuando no pasó en Ginora eso como ella lo había visualizado. ¿Qué emociones estaban allí presentes durante la oración y después también? Antes, durante y después. ¿Quién quién quiere ahí soltarlas? ¿Qué emociones? Gaby, cuéntanos. Sí, bueno, por lo menos yo lo que sentía, o sea, si no se me daba, frustración total. Ujú. O sea, me sentía tan frustrado porque no, como dice yo, o sea, no se me cumplía lo que yo quería. Porque yo rezaba también justamente era para pasar el examen, ¿no? Ajá, pero a lo mejor no lo pasaba porque a lo mejor no había estudiado lo suficiente. Pero era, no sé, yo estaba esperando un milagro, un milagro de la naturaleza. Pero y entonces también era la rabia después, ¿no? O sea, era como frustrada. En el momento, a lo mejor en que lo pedía, en que rezaba, era como que con miedo. El miedo que no sé qué más, de que vaya a raspar el examen, qué tal. Y el después era la frustración de que no se me cumplió. Ok. Entonces eso iba ahí de la mano. A lo mejor había muchas más, muchas emociones, tristeza, sí, rabia. Ay, no, eso era bastante complicadito. Era complicado. Barbie, Bueno, desespero, ok. frustración por estar en un lugar donde quizás no entendía bien el idioma, no lo hablaba, angustia, preocupación, miedo a no encontrar el trabajo, Ujú. eh, inseguridad podría ser. Yo creo que Ok. todos los sentimientos horribles que te puedas imaginar, estaban en mí en ese momento cuando yo estaba pidiendo eso, porque claro, te pasan muchas cosas por la cabeza. No encontrar el trabajo, que se te acaba el dinero, que no puedes sostenerte, este miedo, no te sientes eh, capaz, son Ujú. muchas cosas, muchos Fíjate, sentimientos Barbie, complicados. que una de las cosas que nosotras tenemos la bendición de haber aprendido con nuestro maestro es lo importante que son nuestras emociones. Y parece mentira, ¿no? Porque por un lado está nuestra humanidad que nos dice, pero es normal que yo sienta todo esto porque la estoy pasando mal, porque mi situación es complicada, porque a lo mejor mi familia está sufriendo, porque yo estoy sufriendo, porque estoy esforzándome mucho y yo creo que me merezco tener una recompensa por ese esfuerzo. Y todos estos sentimientos, que son muy humanos, que son válidos, si lo vemos de la perspectiva de qué es Dios, no tiene sentido hablar con Dios con un montón de sentimientos complicados, porque Dios no es esos sentimientos complicados. Dios es lo más grande, lo más perfecto, lo más amoroso, eso que cada uno tenga dentro de sí bonito de Dios, pues nosotros reconocemos a Dios como algo tan grande. Entonces, ir a sentarnos delante de Dios con sentimientos que quizás no son dignos de Él, tiene que ver con por qué a veces esas oraciones no surten efecto. Y tú dices, bueno, Andrea, ¿tú qué quieres? O sea, tú pretendes que yo no me sienta mal. Sí y no, o sea, hay que de pronto desdoblarnos y vernos desde afuera y tratar de salir de ese dolor y pensar qué quiere Dios que hagamos nosotros con todo este dolor, con toda esta rabia, con toda esta frustración. Y hay un texto bíblico que nuestro maestro cita en uno de sus artículos, y se los voy a leer porque yo creo que aquí hay mucha información valiosa que se puede desgranar, que es Mateo 6, del 6 al 8. Y los invito a los que tienen la Biblia en casa que lo revisen y lo verifiquen porque allí está. Incluso que lean hasta un poquito antes. Y aquí
Jesús le decía a los discípulos cómo deberían orar. Entonces él dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Cuando uno lee esto, uno dice, ok, yo tengo que meterme en mi cuarto en silencio, no tengo que estar orando en la calle públicamente ni dándome golpes de pecho. Es una interpretación muy básica, ¿no? Y entonces, a lo mejor conectarme desde mi corazón y pedirle a Dios y saber que Él me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Si lo leemos así, yo creo que el problema es que siempre lo leemos así, ¿no? Entonces, el tema es que cuando tienes un maestro espiritual que se da la tarea bonita yo digo como los pajaritos, ¿sabes? Que los pajaritos agarran y la comida se la dan a sus hijos así bien desmenuzadita. Eso es lo que hace nuestro maestro a veces con nosotros, con esta escritura sagrada. Y cuando lo ves de esta manera, tú dices, allá va, pero es que aquí hay una información que yo no estoy entendiendo definitivamente. Entrar a tu aposento y cerrar la puerta, ¿qué implica? ¿Alguna lo quiere decir? El maestro siempre dice que eso implica dejar por fuera los problemas que nos están aquejando en ese momento. Porque ¿cómo te vas a conectar con Dios desde el problema, desde el caos, desde la preocupación, desde el dolor, desde la rabia, desde el resentimiento, desde la frustración? ¿Cómo puedes conectar con Dios, que es todo lo inmenso y toda la abundancia del universo, desde un sentimiento tan anticrístico? Suena duro, pero entonces lo Y primero que que dice es eso. Ajá, Gino, cuéntame. sí, no, Andy, que también como tú mencionas, que hacemos protagonista a ese sentimiento de malestar que tenemos en ese momento y no lo que realmente debemos, pues, conectarnos con Dios, ¿no? Sino que tenemos esa sensación de tristeza o de agobio o inclusive de molestia para que ocurra lo que nosotros queremos y no lo que es la voluntad de Dios. Algo que a mí me ha quedado, yo digo que clavado en mi alma, es aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, lo que nuestro maestro siempre nos enseña es que Dios tiene todo bien previsto, no se equivoca y lo que ocurre es lo que nos corresponde, bien sea de acuerdo a las leyes universales que estén aplicando allí. Pero para saber todo ese término de leyes universales, que incluye pues también las leyes espirituales, tenemos que tener un maestro, bueno, en nuestro caso tenemos a nuestro maestro espiritual, Shani Shaktiananda, que a nivel místico nos detalla muy bien lo que eso representa. Y yo creo que no lo hubiese sabido si yo no lo tuviese a él, de verdad, porque si no hubiese quedado con ese sentimiento de angustia y enganchada a que pasara lo que yo quería. Era algo que quería acotar allí, lo de la voluntad de Dios, ¿no? Totalmente, Gino. Y es que fíjate, parte de lo que dice en esta escritura de Mateo dice que ores a tu Padre que está en secreto, que el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, Dios es todopoderoso, Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe tanto lo que tú necesitas que lo sabe hasta más que tú. Y a veces nos pasan cosas que no entendemos y que en el momento nos cuesta mucho digerir. Y cuando pasa un tiempo y miramos atrás, si somos lo suficientemente reflexivos y para mirar atrás con humildad, nos damos cuenta de que eso que pasó o que Dios permitió que pasara, terminó siendo de un gran beneficio. Para ti, para tu familia,
para lo que sea. Y, ahí eso es súper difícil. Y lo otro es algo que también es bíblico y que nuestro maestro siempre nos recuerda, y es que Dios solamente escucha los corazones. Dios no escucha lo que tú le estás diciendo con tus palabras. Dios, el universo, las leyes universales que fueron creadas por Dios, el lenguaje que entienden es tus sentimientos. Por eso se dice que el amor es el lenguaje universal. Entonces, si tu corazón está oprimido, cabizbajo, ustedes no han escuchado eso que dicen en la calle de que uno atrae lo que teme. Esto no es más que la ley de atracción. O sea, si hay temor en mi corazón, pues ¿qué voy a atraer para mí? Cosas difíciles. Y ahí es donde se pone a prueba la verdadera confianza que yo tengo en Dios. Si yo confío plenamente en Dios, pues entonces yo tengo que entregarme a Él y a esa voluntad que puede ser incluso dolorosa para mí, pero que tarde o temprano va a traer algún beneficio. ¿Cuál? Solamente Él lo sabe. Allí nuestro maestro nos está diciendo algo. Por favor, Gaby, ¿lo puedes leer? Sí. Aceptar la voluntad de Dios se puede hacer desde el entendimiento de que Dios, que se me fue, de que Dios no nos da nada diferente a lo que hemos cosechado aún sin saberlo. Shani Shakti Ananda. Exactamente. Y ustedes saben que yo ahora, ¿no? Yo veo el orar como, es como, para mí, yo siento que es como la meditación. ¿Sabes? Tú también en la meditación, o sea, bueno, por lo menos yo siento que en la meditación es por lo menos mántrica, algunas mántricas que yo hago, bueno, algunas no, en todas. O sea, debo tener mi corazón muy limpio, ¿no? Porque estoy reflexionando en una enseñanza, ¿no? Y, y eso yo lo veo mucho, por lo menos cuando yo rezo el Santo Rosario, ¿no? Y yo lo hago, o sea, yo lo estoy rezando, pero justamente con eso, sintiendo todo y viendo como, no el problema como tal, sino es como, o sea, es como entregándole, o sea, como diciéndole, Dios, tú sabes mejor que yo qué es lo que yo tengo que aprender de aquí. Uh-huh. Uh-huh. Y me puse rojo como un tomate, que vamos a hacer. Porque me estuve acordando, es que me dieron ganas de llorar, porque me estuve acordando de eso, ¿no? A mí me pasa mucho eso, o sea, cuando estoy así, es como que, no sé por qué, pero a mí, yo cada vez que voy a rezar el Santo Rosario, a mí me da como que, ay, no sé, una gana de llorar, pero no por llorar porque estoy triste o algo, no, es que creo que me entrego tanto, o sea, como que me enfoco tanto, que es como que es súper hermoso, ¿no? Te conectas emocionalmente. Y fíjense que si uno lee los mensajes de la Virgen cada vez que, bueno, hay apariciones y estas cosas, siempre dice, manténganse en oración. Y mantenerse en oración, sí, vamos a rezar. Eso lo podemos hacer. O sea, reunirnos, hacer oraciones, está muy bien. Pero mantenerse en oración realmente significa mantener ese corazón en el estado bonito de merecimiento hacia Dios, que es mantener ese corazón limpio. ¿Cuántas cadenas de oraciones no se han hecho y nos hemos unido a los santos rosarios siempre en familia o en nuestra comunidad? Imagínense si de verdad Dios escucha nuestros corazones. ¿Qué puede estar escuchando Dios en una cadena de oración donde todo el mundo está triste, todo el mundo está frustrado, todo el mundo está resentido, todo el mundo está desesperado? ¡Wow! Es una energía que va al universo y es una vibración que es completamente opuesta a Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a escuchar algo que está opuesto a Él? No tiene sentido. Y claro, no tiene sentido cuando finalmente viene alguien y te lo explica, porque nuevamente sentirse atareado en medio de la dificultad es muy humano y es normal. Entonces, gracias a Dios que a lo mejor hay grupos pequeños de personas que pueden tener acceso a esta información y ese es el objetivo de nosotros aquí en Teoría y Práctica, pues compartir con ustedes las cosas que nos han funcionado de las enseñanzas de nuestro maestro
que a veces pueden ser difíciles de escuchar, pero que a lo mejor cuando las argumentas de cierta manera, pues tienen todo el sentido del mundo. Y que Al nos menos han funcionado. y nos ha funcionado. Así Nos han es. funcionado, porque aquí le estamos hablando no desde el libro que nos leímos o desde lo que escuchamos, le hablamos siempre a ustedes desde nuestra experiencia, desde las cosas que nosotros aplicamos en nuestra vida y nos han funcionado, y cómo nos han funcionado, o qué resultado hemos tenido, independientemente de si es el que yo quiero o no, ¿ok? Porque para todo el mundo, a todo el mundo le gustaría que quizás estuviésemos aquí sentados y dijéramos, no, bueno, si oras así, 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 se te cumple. Puede que no, puede que quizás no, porque quizás no es tan fácil, porque era lo que tú decías, Andy, si yo tengo un problema en casa o tengo un problema en el trabajo y estoy angustiada porque es difícil no sentirse así, es difícil cuando quizás tú le dices a una persona que tiene que mantener el corazón limpio. Y ese es el extra de que nosotras tenemos y que el mundo debería tener, que es un maestro espiritual que te enseñe qué significa tener el corazón limpio, cómo puedes hacerlo, que es algo que es de día a día. Entonces, las personas se preguntarán, ajá, entonces, ¿cómo vamos a orar? ¿Qué tengo que hacer para orar? Para hacerlo bien. Y entonces, mi respuesta sería que cuando tú oras, y para mí orar, desde lo que yo siento, es ese momento donde te puedes comunicar con Dios, donde puedes hablar su idioma, ¿ok? Y muchas veces, es que no sabría cómo decirlo, pero es necesario dejar ese problema y esa angustia y esos sentimientos complicados a un lado, porque no estamos hablando su mismo idioma en el momento en que yo me siento a orar con sentimientos feos en mi corazón. No estamos hablando, primero no hablamos el mismo idioma, no estamos hablando el mismo idioma porque Dios, y yo estoy completamente segura que ustedes me comparten esto, no es nada de esos sentimientos complicados. Cuando nosotros definimos a Dios y sentimos a Dios, no es rabia, Dios no es resentimiento, Dios no es miedo, Dios no es angustia, Dios es paz. Entonces, para tú poder comunicarte con Dios, que es paz, necesitas sentir paz en ese momento. ¿Que puedo tener el problema en esa situación? Sí, lo puedo tener. Pero si yo en ese momento me voy a sentar a hablar con alguien importante en mi vida, que es Dios, yo hago un lado ese problema y hablo con mi corazón en paz. Y es confiando en eso. O sea, Dios, yo estoy aquí compartiendo contigo, tú sabes lo que siento, sabes lo que quiero, pero también sabes lo que es bueno para mí, que quizás no lo veo. Pero estoy aquí en paz. Mi problema está allá, va a seguir allá, se resolverá o no se resolverá, bueno, sí, pero la manera de orar, de mantenernos en oración, como la Virgen lo dice, es con esa paz en el corazón. Y eso no es fácil, no es de un día para el otro. Les reto a que lo intenten de a poquito, pero también les sé decir que trae sus frutos. Y cuando tú sientes esa paz en el corazón y sientes que Dios te escucha y que Dios mora en tu corazón, al sentir esa paz, el problema se va a ver completamente diferente. Totalmente, Barbita. Y algo que tú dijiste también al principio, que es que dejarlo en manos de Dios no implica dejar de hacer. O sea, tú tienes que seguir haciendo lo que te corresponde hacer en esa situación. Es válido también detenerse y analizar cuál es mi rol en esa situación y cómo está esperando Dios que me comporte en esta situación. Si tuviera a Dios delante de mí en esta situación, ¿qué me pediría que haría? ¿Qué me pediría que no haga? Y eso también ayuda muchísimo a que la oración refuerce el compromiso que yo tengo con solucionar mi situación difícil, sea cual sea. Entonces, todo esto va de la mano. No es algo, como tú dices, que se logra de inmediato.
es un proceso que definitivamente cuando tienes un maestro espiritual es más fácil, pero si no lo tengo, pues poquito a poco yo puedo ir entrenándome, aprendiendo a controlarme, porque seguramente en medio de tanta desesperación yo voy a querer reaccionar y a lo mejor Dios, si yo me pongo a pensar en Dios, pues digo, bueno, Dios no quisiera que yo hiciera esto. Y de a poquito son pequeñas conquistas. Lo importante, y es algo que nos dice nuestro maestro, yo creo que ese es el mensaje con el que de pronto queremos cerrar este live, es que la confianza en Dios eh, debe estar presente en la oración con un corazón sereno, con un corazón tranquilo, pero esa confianza no implica la certeza de que Dios te va a cumplir lo que tú le pides, como tú quieres, porque eso es de alguna manera una ingenuidad y también hasta como tratar de manipular a Dios para que Él haga lo que yo quiero, y eso no es Dios. Entonces, pero si yo realmente confío en Dios, yo sé que Él tiene el control de toda la existencia, porque todo lo que Dios permite en mi vida y en la vida en general, pues al final es parte de su existencia. Y ahí es donde se pone a prueba la verdadera confianza de Dios, en la humildad, en la paciencia, en la compasión, en la tolerancia, en todos esos dones espirituales que finalmente se terminan manifestando cuando tú logras la actitud correcta. Y esa actitud siempre es, bueno, un corazón sereno, un corazón humilde, un corazón bonito para que Dios me escuche. No sé si quieren agregar algo más antes de despedir este live. Por allí Laura nos dice, y sobre todo también entender un poco quién es Dios y cómo relacionarnos con Él. La mayoría de las veces lo que hacemos es pedirle como si trabajara para nosotros. Y eso no es orar, total. Dios no es el genio de Aladino, no lo podemos tratar así, Él es el rey del universo, entonces vamos a darle el voto de confianza cada vez que estemos tribulados y vamos a tratar de hacer el esfuerzo de entregar lo mejor de nosotros en esa situación para que esa situación pase. Es como el médico de nuestra vida. Nosotros no podemos pretender ir al médico y decirle, bueno, me tiene que operar de esto, pero me tiene que operar así, así, así. Yo no soy médico, yo no sé cómo me tiene que operar, yo nunca he operado, no es mi rama, no lo sé. Yo simplemente me entrego con fe a las manos del médico y él va a hacer lo que tiene que hacer. Perfecto, me encanta lo que dijiste, Barbie, gracias. Entonces, bueno, a todos los que nos están viendo, gracias por escucharnos y los invitamos a reflexionar. ¿Cómo está su corazón cada vez que oran? ¿Qué quisiera Dios que morara en sus corazones para poderlos escuchar? ¿Y qué cosas pueden comenzar a cambiar desde hoy para que esas oraciones pues se escuchen y sean bien recibidas allá arriba? Hermoso. Así es. Gracias A mí me todas. pusieron, le voy a decir una cosa, le voy a confesar que me pusieron súper sentimental. Estoy así como que se me fue. Bueno, eso quiere decir que tienes el corazoncito ahí a flor de piel como tiene que ser, porque es que ese es el Mira, lenguaje de Dios. o sea, yo estoy así como que, ok, por favor, dígame para terminar, para ponerme a llorar. Hermoso, Bueno, hermoso. Gaby, anda a llorar, te damos permiso y nada, aquí seguimos, nos vemos el próximo domingo con otro live de teoría y práctica y con mucha más enseñanza de nuestro maestro Shani Shakti Ananda. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Nada más. Gracias, maestro. Gracias, hermanas.